el fundamento, la base para entender el capítulo 13 de Daniel, donde el capítulo 13 usa incluso el lenguaje del capítulo 3 de Daniel. El capítulo 13 de Apocalipsis usa el lenguaje de Daniel capítulo 3 y se nos muestra en el capítulo 13 de Apocalipsis que va a llegar un momento cuando se va a formar una imagen también en nuestros días, una imagen de la bestia. Y a través de la imagen de la bestia, entonces se va a imponer la marca de la bestia, que es el 666. Y nosotros vimos cómo en Daniel capítulo 3 se encuentra la imagen de la bestia, que es Nabucodonosor. La palabra bestia quiere decir un rey o un reino. Es la imagen de la bestia. Nabucodonosor forma esta imagen en rebelión contra el Dios del cielo, que a través de un sueño le ha mostrado de que su reino va a ser el primer reino de este sueño, pero luego de él viene otro reino. Y luego otro reino hasta que viene el reino de Dios. Y Nabucodonosor de primero aceptó la interpretación del sueño, pero luego se rebeló contra la palabra de Dios. Y en la imagen que él levantó en el valle de Dura, se encuentran unidos todos los dioses de Babilonia, especialmente el dios Sol, a través del oro, y detrás de la imagen se encuentra el número 666. Así que el número 666 representa rebelión contra la palabra de Dios. Porque realmente eso es lo que la imagen representaba. Y luego vemos cómo se llaman a todos los representantes políticos del reino de Babilonia que vengan representando a todos los súbditos de Babilonia. Y aquí se llama a todo el mundo, toda nación, lengua, dice, y pueblo, que es el mismo lenguaje que se usa en Apocalipsis 14. Entonces, y vemos de que se usa la música a través del medio para preparar a aquellos que vienen a mirar la imagen para que la adoren. Es la manera que se anuncia. Hay un pregonero que anuncia que cuando se escuche la música, la sinfonía de todos los instrumentos han de postrarse y adorar la imagen. Y luego se le dice en el versículo 6, dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que se pasa una ley, la adoración de la imagen es una ley, y la ley lleva consigo una pena de muerte. En otras palabras, al que no adora, eventualmente se lo va a echar a un horno de fuego. Entonces aquí tenemos los elementos en forma simbólica, en forma de historia, tenemos los elementos que nos muestran el tiempo del fin. Se nos muestra cómo se va a levantar una imagen, que en el tiempo del fin se va a levantar una imagen y esta va a ser una gran prueba para el pueblo de Dios. ¿Cuál es la imagen? En Apocalipsis capítulo 13, la imagen es la unión, es una copia del sistema papal en los Estados Unidos de Norteamérica. El papado, que es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, es la unión de dos sistemas, la unión de la iglesia con el Estado, donde la iglesia usa al Estado para enforzar las leyes de la iglesia. Eso en los Estados Unidos, estos dos sistemas se han mantenido por constitución separados. La iglesia y el Estado se mantienen separados. En el caso de los Estados Unidos es el protestantismo. En el caso del papado es el catolicismo, que representa el poder religioso. En Estados Unidos es el protestantismo, se mantiene separado del Estado, pero nos muestra la profecía en Apocalipsis capítulo 13, que estos dos poderes se van a unir y se van a pasar leyes que van a violar la conciencia, y eventualmente la ley va a venir, una ley dominical, una ley que va a violar directamente la ley de Dios. Y
junto con ello viene lo que nosotros llamamos, por supuesto, la marca de la bestia, que es la imposición de la marca de la autoridad papal, que es el día domingo. Entonces eso es el último conflicto. Se van a pasar leyes que van a eventualmente ser seguidas por todo el mundo y eventualmente el pueblo de Dios va a entrar al periodo que se llama el tiempo de angustia. El tiempo de angustia comienza cuando se levanta la imagen, la unión de la iglesia y el Estado en Estados Unidos y eventualmente se eleva, se desarrolla hasta llegar a ser el tiempo de gran angustia. Y eso está ilustrado en nuestra historia por el horno de fuego. El horno de fuego es el tiempo de gran angustia, la historia de Daniel 13. Hablamos también un poco la semana pasada de cómo los medios de comunicación y especialmente los medios de entretenimiento han sido usados para preparar a la humanidad para someterse a este sistema. El pregonero, se podría decir aquí, son los medios de las noticias, son usados a través por los gobiernos para manipular a las masas, y los medios de entretenimiento, las películas, la música, los deportes, los medios de comunicación social, todos ellos han sido usados para poner la conciencia del ser humano y su raciocinio en neutro, que el ser humano ya no piense por sí mismo, que esté tan ocupado en el entretenimiento, en pasarla bien y todo eso, que ya su deseo de saber lo que es verdad y lo que es error es puesto en neutro, y el ser humano ya no piensa por sí mismo, sino que piensa lo que le es entregado a él. Y tristemente, hermanos, a muchos cristianos adventistas también nos dejamos guiar por la información que recibimos a través de todo esto. Nosotros hemos de juzgar todo por la palabra de Dios. Y hemos de retener tan solo aquello que está de acuerdo con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Es por eso que el pueblo de Dios ha de estudiar las profecías. Hemos de estudiar las Sagradas Escrituras, porque ahí se encuentra la verdad. En el mundo no hay verdad, hermanos. En el mundo todo es confusión. Por eso la Biblia se llama Babilonia. Tú puedes ir a Facebook, a YouTube, y trata de encontrar la verdad en cuanto al coronavirus. Y después de haber pasado una hora vas a salir más confundido de lo que entraste. Porque hay bandos, este presenta información y el otro presenta información y el otro presenta información y el gobierno dice otra cosa, y están dividiendo a la población tanto que no se puede conocer realmente la verdad. Entonces, el propósito es crear un estado de confusión, porque cuando hay confusión, el ser humano no puede obrar en forma racional. Entonces, debemos nosotros ser guiados por la Biblia, por las Sagradas Escrituras, porque va a llegar el momento, hermanos, cuando tú y yo vamos a tener que hacer una decisión de ser fieles, y esa decisión de ser fieles nos va a costar la vida a muchos. Pero si tú no tienes claridad de mente, si tú no tienes tus principios bien establecidos, si tú no sabes lo que es verdad y lo que es error bien establecido, no vas a poder tomar una decisión definitiva. Entonces, la presión de las masas te va a llevar a someterte, porque va a crear miedo. Lo que ocurrió en muchos países en cuanto al coronavirus, se creó un estado de caos. Aquí en Australia, por ejemplo, tenemos en New South Wales, ayer hubieron 7 casos, y se está hablando de que se va a cerrar nuestro estado.
Hay otro estado donde habían 200 y tantos casos, lo máximo llegó a 400 y tantos casos y se cerró totalmente, totalmente. La gente no puede salir de sus casas por 6 semanas. Un miedo terrible, la gente anda con máscaras, andan aterrorizados de pegarse. Y entre nosotros, en mi estado, 7 casos. No hay nadie en el hospital y hay un estado de pánico. ¿Por qué? Por la información que se le ha entregado a las personas. Entonces nosotros tenemos que aprender a juzgar y no tenemos que dejar que el miedo nos controle. Cuando tú eres controlado por el miedo, por el terror, se te acabó la capacidad de razonar y de juzgar los hechos a través de la verdad. Entonces, Daniel 3 nos enseña la capacidad que estos muchachos tienen de mirar la realidad que ellos están confrontando y ser capaces de escoger la verdad, no importa lo que cueste. Y esa decisión, esa actitud viene de Daniel capítulo 1, cuando ellos escogen ser fieles en algo pequeño, en cuanto a la dieta. Cuando ellos escogen a ello, entonces ellos se ve que ellos tienen una relación tan cerca con Dios. Y esa decisión tan efímera de no comer lo que les va a dañar su salud y su conciencia. Cuando ellos escogen eso, se están preparando para las decisiones más grandes que van a venir en el futuro. Es por eso que Dios, hermanos míos, nos ha dado la capacidad de hacer decisiones en cosas pequeñas. El ser fieles en el sábado, el ser fieles en pagar el diezmo, el ser fieles en la manera de vestirnos, el ser fieles en lo que comemos. Cuando nosotros escogemos ser fieles en estas cosas, estamos preparando a nuestra conciencia para ser fiel cuando vienen tiempos de gran crisis. Y el tiempo de la crisis está sobre nosotros. Vemos el caos que se está creando a través del mundo para poder introducir lo que nosotros hemos predicado por tantos años. Muy bien, vamos entonces al versículo 8. Versículo 8 del capítulo 3. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Aquí se encuentra el momento en que se enforza, la palabra es, se pone ¿cuál es la palabra? Ando buscando una palabra en español que cuando se pasa una ley, el gobierno pasó la ley, el rey Nabucodonosor pasa la ley de que todos han de postrarse ante la imagen. Y los que no se postren van a ser echados en el horno de fuego. Ahora, ¿qué ocurre? Se llaman a todos, se toca la música y todo el mundo se postra. Todos los líderes políticos se postran ante la imagen. Y hay 3 muchachos que no se postran. Entonces, ¿quiénes son los que llevan a cabo la ley? ¿Quiénes son los que van y acusan a estos judíos ante el rey para que la ley sea efectiva? ¿Quiénes son? Son los caldeos. ¿Y quiénes son los caldeos? Los caldeos son el poder religioso. Entonces, quiero que se den cuenta, hermanos míos, que el poder político, el poder político pasa una ley, pero los que hacen que la ley llegue a ser efectiva son el poder religioso. Bien interesante, porque cuando ustedes leen el conflicto de los siglos, se van a dar cuenta que los que van a perseguir al pueblo de Dios, los que van a hacer que la ley que se pasa en cuanto a la marca de la bestia, llegue a ser en fuerza, van a ser los sacerdotes, los pastores y las iglesias. Muy interesante, un detalle muy interesante. Versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina,
de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Se fijan ustedes que es el poder religioso que trae las noticias de rebelión ante el rey y le recuerda de la ley de la pena de muerte? Y dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora, miren el nombre de los tres varones. Estos tres varones representan al remanente. Representan al remanente. ¿Se acuerdan del significado de sus nombres? Ananías, Dios ha favorecido. Misael, quien es como Dios es. Y Azarías, Jehová ayudó. Así que aquí se encuentran estos muchachos que han desarrollado una experiencia. El nombre representa el carácter. ¿Y cuál es el carácter de ellos? Dios favoreció. Ellos han aprendido a alabar el nombre de Dios y agradecer a Dios en todas las circunstancias de la vida. Esta es la experiencia del pueblo de Dios. Quien es como Dios es, tienen el carácter de Dios. Y el último es, Jehová ayudó. Tienen plena confianza en Dios. Tienen una fe inmovible. Esta es la experiencia del pueblo de Dios. Así que aquí traen a estos tres muchachos que han aprendido a confiar en Dios en todas las circunstancias. Tienen un carácter como el de Dios. La obra de la justicia de Cristo ha madurado en sus vidas y ahora reflejan el carácter de Cristo. Y tienen, el otro han aprendido a alabar a Dios en todas las circunstancias. Mire, vengan al libro de Mateo. Yo les voy a mostrar unos detalles aquí en el libro de Mateo capítulo 24, que refleja algo bien similar a esto. Mateo capítulo 24. Dice así, vamos a leer del versículo 15. Mateo capítulo 24, versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Tres grupos que se salvan y hay un grupo que hay un ay para aquellos grupos. Están los que están en, dice el versículo 16, dice, los que están en Judea huyan a los montes. Los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Quiénes son los que están en Judea? La palabra Judea viene de la palabra Judá. Y la palabra Judá quiere decir, Él será alabado. Él será alabado. Así que aquí tenemos un grupo, porque no todos nos vamos a ir a Judea e Israel, hermanos, para tratar de arrancar. Esto nos está representando una experiencia. ¿Cuál es la experiencia de aquellos que están en Judá? Ellos han aprendido a alabar a Dios, están alabando a Dios bajo todas las circunstancias de la vida, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que el pueblo de Dios ha de aprender a dar gracias en todas las cosas y hemos de regocijarnos en todo, hermanos. Todo lo que pasa debe ser punto de regocijo y de alabanza a Dios, porque para el pueblo de Dios todo le ayuda bien. Pero, ¿por qué? Porque eso representa madurez cristiana, hermanos. Representa un carácter que está sometido a la voluntad divina y está dispuesto a que Dios sea Dios. Y lo que Él escoja, nosotros vamos a estar felices de aceptar. Entonces, el aprender
a tener la experiencia de Ananías, el que Dios, ¿cómo es el nombre nuevamente? Mi mente está media dormida hoy día. Que Dios ha favorecido el nombre de Ananías. Dios ha favorecido. Es la experiencia de Judá, es la experiencia de alabar a Dios en todas las cosas. Ellos, dice que ellos van a arrancar a los montes, van a ir a una experiencia aún más alta en el medio de la persecución, en el medio de lo que nos viene a nosotros, aquellos que han aprendido a alabar a Jehová en todas las cosas y tienen plena confianza en Él. Entonces ellos van a subir a los montes, arrancan a una experiencia más alta. Luego están los que están en la azotea, que es el techo de la casa. ¿Qué es la azotea? La azotea representa dos experiencias en el Nuevo Testamento. Dice que si tú lo escuchas en privado, pregónalo desde la azotea, dice ¿cómo se llama? Jesucristo. Entonces, la azotea es símbolo de la predicación de la palabra de Dios, pero también se nos muestra el apóstol Pedro yendo a la azotea de la casa a orar, ¿se acuerdan? Entonces, la azotea representa la oración. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios en los últimos días va a ser un pueblo de oración, pero también un pueblo que predica la palabra de Dios. Y luego en el versículo 16, y luego dice el versículo, si estás en la azotea, dice, no desciendas para tomar algo de tu casa. Entonces, si estás en la azotea, no bajes, no pierdas esa experiencia. Y para tomar algo, no dejes que aquello, lo material, destruya tu experiencia de oración y de la predicación de la palabra. Y el versículo 18 dice, y el que está en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Cuál es el campo? Son aquellos que están obrando en la vida de otros, están trabajando en el medio de la comunidad, hermanos. Ellos están envueltos en hacer el bien. Son aquellos que viven su vida cristiana para hacer el bien de otros, para ganar almas, para sanar al enfermo, para vestir al desnudo, eso es el trabajar, estar en el campo. ¿Y qué dice el Señor? No vuelvas para atrás para tomar tu capa. ¿Qué representa la capa? La justicia, el vestido. No vuelvas atrás. No te preocupes de tu propia justicia. Haz que la justicia de Cristo sea tu justicia. El carácter, quien es como Dios es. El carácter de Cristo, imputado e impartido en la vida del que cree. Así que aquí se encuentran las tres características que tienen estos tres jóvenes. Y es bien interesante porque el pueblo de Dios en Apocalipsis capítulo 14 está representado por 3 ángeles, no 4 ángeles, 3 ángeles. Así que aquí encontramos que estos 3 muchachos son símbolo de la predicación de los 3 ángeles. ¿Y cuál es la predicación de los 3 ángeles? ¿Qué nos enseñan los 3 ángeles? Vamos a Apocalipsis capítulo 13, o 14, perdón. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 nos enseña la experiencia de la justicia de Cristo. Los 3 ángeles, dice la hermana de White, que son la justificación por la fe en verdad, dice ella. Así que el propósito de los 3 ángeles es guiarnos a tener la experiencia de la justicia de Cristo. Y dice en el versículo 6. Ahora, el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje que crea al grupo de los 144,000. Es a través de la predicación del mensaje de los 3 ángeles y la aplicación personal de este mensaje que da nacimiento a los 144,000. Y ahora el versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo, Apocalipsis 14:6. Del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra,
toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy similar al lenguaje de Daniel capítulo 3, pero aquí se nos muestra la historia desde otro punto de vista, se nos muestra lo que Dios va a hacer con el mundo. En el capítulo 13 se muestra el ataque satánico hacia el mundo. Toda nación, tribu, lengua y pueblo van a tener que adorar la imagen de la bestia, van a adorar a la bestia y van a adorar a Satanás. Pero aquí se nos muestra la intervención divina, el mensaje de los 3 ángeles, la participación de estos 3 jóvenes en lo que está ocurriendo. Y luego dice versículo, y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí una cosa uno se da cuenta, con el nombre de esos 3 muchachos, uno se da cuenta que Dios es el centro de su experiencia. Los 3 nombres. Nuevamente aquellos 3 nombres, ¿se acuerdan? Dios ha favorecido. Quien es como Dios es. El último, Jehová ayudó. Una cosa se da cuenta uno con estos 3 nombres, es que en el centro de la experiencia de estos muchachos se encuentra Jehová, Jehová Dios. Ellos no viven para sí mismos, ellos viven para servir a Dios. Ellos viven para alabar a Dios. Ellos viven para reflejar su carácter. Ellos dependen de Dios totalmente. En otras palabras, estos 3 muchachos demuestran la muerte al yo y ahora viven para Jehová. En el capítulo 14, versículo 7, el mensaje del primer ángel refleja esa experiencia. Miren, dice, temed a Dios, dadle gloria. ¿Por qué? Entonces nos da la razón, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo las fuentes de las aguas y todas esas cosas. Entonces aquí el propósito del mensaje de los 3 ángeles es llevar al pueblo de Dios, del primer ángel, es llevar al pueblo de Dios al abandono del yo, para que nuestra vida se centre en Cristo. Eso es lo que nosotros hablamos de la muerte, de la crucifixión del yo, hermanos míos, donde hemos de morir con Cristo, ser enterrados con Él, para que sea Cristo el que viva. Y que nuestra vida sea no para complacernos a nosotros mismos, sino que nuestra vida sea vivida para complacer a Cristo, a Dios, y hacer su voluntad en todas las cosas. Esta es la experiencia que el pueblo de Dios ha de tener. Por eso se llama a los 144,000 siervos de Dios. Ellos ya no tienen su propia voluntad. Ellos ahora han entregado su voluntad y han llegado a ser siervos de Dios. Viven por la voluntad de Dios, hermanos. Y ese es el resultado del mensaje del primer ángel. Esa es justicia por fe, hermanos, donde el Señor nos da su justicia y nos transforma en su imagen. Es por eso que esta experiencia nos va a llevar a tener la experiencia de Ananías, el creer que Dios nos ha favorecido, que Dios está con nosotros, sea bueno o nos parezca malo lo que estamos viviendo. Si hemos aprendido a negar el yo ha sido crucificado, entonces ahora vamos a darle gloria a Dios y lo vamos a alabar en todas las cosas y vamos a agradecerle en todo, hermanos. Vamos a ser un pueblo feliz, ya sea que estemos en la cama, en el hospital muriendo, vamos a tener una sonrisa, o las cosas estén marchando y tengamos una buena situación económica. Vamos a estar alabando al Señor y vamos a vivir para su gloria, no para nuestra gloria. La experiencia de los 3 muchachos hermanos. Ellos no fueron ante el rey todos acongojados, tristes, que los habían pillado y ahora los van a echar en el horno de fuego. Ellos fueron ante el rey con plena confianza, confiando en el Dios de ellos. Lo vamos a ver en un poquito. El mensaje del segundo ángel, miren, el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es un canto de libertad.
Antes que yo pueda hablar de aquella Babilonia, la Babilonia que me controla a mí, que es el yo, es el egoísmo. El principio del pecado es el egoísmo, una vida centrada en mí, que es el principio de Babilonia, donde se levanta el yo a tal punto que llega a nacer el papado, un hombre que se cree Dios y que demanda que todo el mundo lo adore. Esa es la expresión máxima del yo, hermanos. Pleno egoísmo, una vida centrada en mí, que todo el mundo se fije en mí, que yo soy el mejor, en la iglesia se manifiesta esto de mil y una manera, en el hogar se manifiesta de mil y una manera, una vida centrada en la autoexaltación. El mensaje del primer ángel nos enseña y nos da el poder para derrotar al yo. El mensaje del segundo ángel es una proclamación, es un canto que dice: Babilonia ha caído, ha caído, ha caído, ya no me controla. He sido libre del principio del yo, ha sido crucificado, ha sido enterrado, ahora es Cristo el que vive. El pueblo que tenga esta experiencia, entonces ellos, solo ellos van a tener el poder para predicar este mensaje al mundo y indicar cuál es la Babilonia. Porque si yo soy un papa en mi casa, donde demando que mi esposa haga lo que yo digo y me enojo si no se hace lo que yo digo, y yo soy un pequeño papa, tengo el principio del papado en mi corazón, todos lo tenemos. Si ese papa no ha muerto, yo no tengo derecho a apuntar el dedo al papa de la Iglesia Católica, hermanos, porque soy hipócrita. Sí, miren, piensen en esto, hermanos. El papa, ¿qué es lo que hizo? Cambió la ley de Dios. ¿Por qué cambió la ley de Dios? Porque no le convenía, pues. Él se cree Dios, entonces él cambia la ley de Dios para que él se sienta cómodo y llegue a ser un símbolo de su autoridad. El símbolo del papado es el hecho que él cambió la ley de Dios. ¿Saben ustedes que nosotros hacemos lo mismo? El Señor dice: no tomes café. Es algo pequeñito. ¿Y qué hacemos nosotros? Pero si no importa, decimos, si una tacita al día, ¿qué importa? ¿Qué estás haciendo? Tú te estás sentando sobre Dios y le estás cambiando lo que Él dice y acomodas su ley a lo que a ti te parece. Ese es el principio del papado, hermanos. El Señor dice: no usen joyas. Pero si un arito, no importa, si un collar, que si nadie me lo ve, lo ando usando yo, nomás me lo regaló mi mamá. Pero si el Señor dice: no uses, ¿por qué es que nosotros vamos y cambiamos la ley de Dios? El Señor dice: no tomes vino, pero sí un vasito. No comas esto, pero sí un poquitito. ¿Y qué estamos haciendo? Se manifiesta el principio del papado. El yo está sobre la autoridad divina. Es el principio de Daniel 13, Daniel 3, donde Nabucodonosor se revela en contra de la palabra de Dios. Y él establece una imagen que desafía a Dios y establece leyes que viola lo que Dios ha dicho. Exactamente el mismo principio. El yo ensalzándose sobre Dios. Es el principio de Babilonia. Y para el pueblo de Dios, los 144,000 hermanos, ese principio ha sido derrotado. No es lo que yo, sino lo que mi Padre, el principio del Getsemaní, no como yo deseo, sino como tu voluntad, oh Dios. No importa que esa voluntad para Jesús significara el abandono de todos, que lo golpearan, lo escupieran, lo crucificaran, lo juzgaran falsamente, significara todo el Calvario, hermanos míos. Para Jesús era el gozo hacer la voluntad de Dios. Ese es el principio que tienen estos tres muchachos. Entonces es el mensaje del segundo ángel. El mensaje del tercer ángel es el mensaje que muestra la madurez del carácter. El carácter de Dios ha sido madurado en el pueblo de Dios y el pueblo de Dios está dispuesto a morir en vez de recibir la marca de la bestia. Muy bien, vamos entonces de vuelta a Daniel capítulo 3. ¿Se fijan los principios que vamos encontrando en una historia? En una historia no va a ser una historia, pero es una profecía, que en forma tan linda, en forma de historia, se van mostrando otras cosas
nos ayudan a rellenar la profecía de Apocalipsis capítulo 13 y al final tenemos un cuadro maravilloso que nos muestra no tan solo lo que va a ocurrir, sino que la condición del pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios ha de prepararse. Vamos entonces. Entonces el pueblo, vamos de vuelta a Daniel 3, el pueblo es acusado. ¿Por quién es acusado? Por la iglesia. La iglesia es la que pone en fuerza la ley. Versículo 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, se enoja el rey, y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí traen estos muchachos que tienen el favor de Dios, que tienen la ayuda de Dios y que son como Dios. Aquí vienen ellos. Y me imagino que vienen ante el rey con una sonrisa bien grande, porque ellos no están preocupados por su vida. Ya su vida fue entregada. ¿Cuándo fue entregada la vida de ellos? En Daniel capítulo 1, cuando ellos estaban dispuestos a morir por lo que iban a comer. Ahí su vida fue entregada. Entonces, dice, al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Entonces aquí se ve, hermanos míos, la reacción que el mundo va a tener contra el pueblo de Dios en los últimos días. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús nos habla, nos muestra esto. Si vienen a Mateo 24, nuevamente. Mateo 24, en el versículo, desde el versículo 4, dice así. Mateo 24, 4, no pierdan Daniel. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y no habrá pestes, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahí estamos, en eso estamos. Al versículo 8. Dice, y todo esto será principio de dolores. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Se fijan, hermanos, que hay un cambio desde el versículo 8 al versículo 9 hay un cambio? Desde el versículo 4 al versículo 8, la iglesia se encuentra durante ese tiempo, pero el mundo no le tiene odio. El mundo no la persigue. El mundo no la quiere matar. Pero en el versículo 9 dice, el versículo, y os entregarán, la palabra original dice, y os traicionarán. Eso fue lo que hicieron los caldeos. Ellos traicionaron a los judíos y fueron y los acusaron ante el rey. Os traicionarán. ¿Y cuál será el resultado? Os traicionarán a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, ¿por qué es que los versículos previos el mundo no refleja, el mundo no odia al pueblo de Dios? Porque algo ha ocurrido en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió en el pueblo de Dios? Dice el versículo 9, la razón por la cual van a perseguir al pueblo de Dios y nos van a odiar es por causa de mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Cristo? El nombre de Cristo es su carácter. Vamos a tener la experiencia de Azarías. ¿Quién es? Como Dios es. No, Misael. Misael. La experiencia de Misael. Cuando el pueblo de Dios, la experiencia de la justificación por la fe, llegue a ser madura, seamos santificados, y el pueblo de Dios comienza a reflejar el carácter de Dios, que es su nombre, llevemos sobre nosotros su nombre, entonces el mundo nos va a odiar, hermanos. Porque eso siempre se manifiesta en obediencia, en fidelidad a Dios. No es posible, hermanos, que aquel que participa de la experiencia de la justicia de Cristo y es justificado y es santificado, que él siga viviendo como el mundo vive y que es desobediente como el mundo es desobediente y espera la salvación. No, la verdadera experiencia de la justicia de Cristo que es otorgada al pueblo de Dios lleva al pueblo de Dios a ser fieles a Dios, pase lo que pase. Y es esa actitud que el mundo odia. Una actitud de plena fidelidad a Dios, que pase lo que pase, caigas al cielo. El pueblo de Dios no va a doblarse. Y eso es lo que vemos en Daniel 3. Vamos de vuelta a Daniel 3.
Entonces dice ahí, el rey se enojó. Viene traición. El mundo se va a volver contra el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son los del pueblo de Dios? Los tres muchachos. Recuérdense de los nombres. Quien Jehová favoreció, quien es como Dios es, y a quien Jehová ayudó. Su vida está centrada en Jehová. Luego vamos al versículo 15. Versículo 14, perdón. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Quiero que vean una cosa, en esta crisis, el pueblo de Dios comparece directamente ante el rey. Estos muchachos a mí me parece que no habían antes visto al rey, sino que Daniel había hablado en favor de ellos. Por ello, ante el rey los había puesto en posiciones importantes. Daniel vino ante el rey, no estos muchachos, pero en estas crisis, ahora ellos tienen la oportunidad de venir ante el rey y ven la cara del rey. Cuando venga esta crisis, hermanos míos, el pueblo de Dios se le va a dar la oportunidad de comparecer ante los grandes del mundo, hermanos, para testificar por nuestra fe. Viene una obra increíble. Dios va a usar el pueblo de Dios, va a ser lleno del Espíritu Santo y el pueblo de Dios va a estar ante todo el mundo, en los diarios, en Facebook, Twitter, TikTok, todo eso. La gran controversia que viene, hermanos míos, va a ser artículo número 1. Va a estar en las primeras páginas de todas las cosas. Es el último conflicto y Dios va a asegurarse que sea público, no va a ser algo secreto. Este conflicto se va a manifestar en todos lados y Dios va a usar a su pueblo para incluso llegar a los poderosos de la tierra, a los ricos, a los grandes, a los reyes, a los primeros ministros. Todos ellos van a ser testificados. Lo vemos ahí claramente. El pueblo de Dios es llevado ante ellos. La pregunta es, ¿están dispuestos a adorar? Viene primero una invitación a adorar. No se los amenaza de muerte inmediatamente, sino que viene una invitación. ¿Están dispuestos? La hermana White se le va a ofrecer al pueblo de Dios posiciones importantes, se les va a ofrecer ventajas financieras, se los va a tratar ¿cómo la palabra en español se me va? Se les va a tratar de alentar, se les va a tratar de manipular para que ellos se postren. Y luego dice, versículo 15, dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? La invitación nuevamente, ¿estáis dispuestos? Porque si no, ahora viene el segundo paso, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Poder absoluto creía que tenía Nabucodonosor, se olvidó del sueño antes, de lo que Daniel le dijo, que hay un Dios en los cielos, que Él es el que pone y saca reyes, que Él está a cargo de todo. Entonces, hermanos míos, aquí vemos que el pueblo de Dios va a crear una ruptura en lo que el mundo cree que ha alcanzado. El mundo está buscando un nuevo orden mundial, el mundo está tratando de traer una unidad contra el Dios del cielo, poner a todo el mundo bajo el paraguas, se puede decir así, de una unidad contra el Dios del cielo. Pero el pueblo de Dios va a destruir aquella gran unidad que el mundo cree que ha alcanzado. De repente se van a dar cuenta que hay un pueblo que no está dispuesto a doblar la rodilla, hermanos. Un pueblo que no está dispuesto a ser infiel. Un pueblo que no está dispuesto a violar los mandamientos de Dios. Que van a ser fieles, como la brújula es fiel al polo. Así Dios va a tener un pueblo que va a ser fiel a sus mandamientos, pase lo que pase, hermanos. Entonces le dice, bueno, ¿y qué Dios va a ser el que va a libraros de mis manos? Ay, qué pregunta, ¿no? Aquí Nabucodonosor se metió en el barro hasta el cuello.
Y luego dice, Sadrach, Mesach y Abednego hablan, ellos testifican, y miren sus palabras. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué creen ustedes de que Sadrach, Mesach y Abednego responden de esta manera? La decisión de ellos ya estaba hecha, hermanos. No era necesario que trataran de convencerlos porque ellos no iban a cambiar su posición. No había nada que se les ofreciera a estos muchachos, ni incluso el temor de ser echados en un horno de fuego, hermanos, que los fuera a llevar a ser infieles a Dios. Y quiero enfatizar estos son muchachos. No son hombres maduros, viejos, son muchachos. Nos muestra que el pueblo que va a terminar la obra son muchachos. Porque cuando llegue la hora y comience la persecución, hermanos míos, todos los pastores, líderes van a ser sacados. Y el pueblo va a ser guiado por los niños, por los jóvenes. Por eso que Satanás está ensañado contra los jóvenes adventistas, hermanos. Y los ha llevado a la infidelidad, porque él sabe que el último pueblo es un pueblo joven, hermanos. La obra comenzó con jóvenes, terminará con jóvenes fieles que van a estar dispuestos a morir por Cristo. Luego dice ahí, entonces dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, la decisión ya está hecha. Hermanos míos, la decisión no fue hecha para ser fieles cuando vino la crisis. Cuando vino la crisis, estos muchachos ya habían hecho su decisión un tiempo antes. Ellos hicieron su decisión de ser fieles a Dios en el capítulo 1. Ahí fue cuando se hizo la decisión grande. Esta decisión es el resultado de otras decisiones que ellos han hecho. La decisión de no comer, la decisión de no tomar, la decisión de desechar las falsedades de Babilonia cuando estaban en el entrenamiento educativo para cambiarles su carácter. La decisión de orar en tiempos de crisis, cuando vino el capítulo 2 y se dedicaron a la oración, no se alarmaron y estuvieron aterrados porque los iban a matar. No, estos muchachos se dedicaron a la oración, la decisión de tener fe en Dios. Son esas decisiones que los llevaron a ser fieles en la crisis, hermanos. Entonces, la necesidad de aprender a ser fieles en nuestra vida diaria, hermanos, es lo que nos prepara para lo que viene. Si tú no eres fiel en el diezmo, no creas, hermano, que tú vas a ser fiel cuando venga esta crisis. Cuando tu pellejo esté expuesto y te amenacen de muerte, tú vas a dar cualquier cosa por salvarte si no has aprendido a ser fiel. Son las cosas pequeñitas que nos enseñan a ser fieles, hermanos, en lo pequeño. Entonces, estos muchachos ya han hecho su decisión, tienen un carácter formado. La crisis va a manifestar su carácter. No lo desarrolla. Una crisis no desarrolla carácter, la crisis manifiesta el carácter. Y ellos muestran que su carácter está maduro. Y aquí se ve el mundo dividido en dos grandes grupos. La maldad se ha madurado al punto que hay absoluta, abierta rebelión contra Dios, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, hermanos. En el mundo hoy hay abierta rebelión contra Dios. Dios ha permitido esto para que no quede duda que cuando Él castigue, ¿por qué Él castiga, hermanos? La maldad ha llegado a un punto de madurez. La rebelión es abierta, ya no es escondida. La violación de los mandamientos de Dios es maduro, pero lo último que ocurre es que en forma pública los gobiernos y las iglesias se van a poner en contra de Dios, manifestando una ley que viola su ley. Ese es el último punto. Ahí es ya cuando la rebelión llega a lo último y ante los ojos de Dios y del universo, la madurez se ha cumplido. Pero en el otro lado, el pueblo de Dios va a manifestar madurez también en una absoluta obediencia que es basada en el amor a los mandamientos de Dios, y no va a haber qué destruya aquella obediencia. Ellos van a morir en vez
de desobedecer la ley de Dios. El carácter ha sido madurado. Hermanos, nuevamente yo les digo, el propósito de la justicia de Cristo dada al pueblo de Dios es llevar al pueblo de Dios a la obediencia. Hay algunos que piensan que, bueno, la justicia, el Señor me perdonó y ahora, bueno, y entonces ahora se dan permiso para desobedecer. Eso no es justicia de Cristo, hermano. La verdadera justificación crea en el corazón, crea un nuevo corazón, una nueva mente, donde está escrita la ley de Dios y el Espíritu Santo mora en aquel ser humano. Y esto se ilustra claramente. No es necesario que te respondamos. No importa cuánta presión nos pongas, nosotros no vamos a cambiar nuestra actitud. Tú puedes ofrecernos todo el dinero del mundo y no vamos a dejar de ser fieles. Tú puedes quitarnos nuestra vida y no vamos a dejar de ser fieles. Su fidelidad a Dios es el objetivo de su vida, hermanos. Ellos viven para representar a su Dios. Y eso debiera ser la manera que el pueblo adventista vive, hermanos. El versículo 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Puede librarnos del horno. Tienen fe, plena fe en Dios y conocen al Dios del cielo. Pero tienen una actitud madura porque miren, dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Plena confianza en Dios. Y luego dice, y si no. Se fijan que ellos tienen una actitud madura en su relación con Dios. Ellos no fuerzan a Dios su deseo. Ellos desean ser librados. Ellos conocen de que Dios puede librarlos y que va a librarlos. Pero dicen, ¿y si no? ¿Qué pasa cuando Dios no te responde la oración de la manera que tú deseabas? ¿Qué ocurre cuando Dios no interviene inmediatamente para sanarte o para darte trabajo o para solucionar tus problemas? Muchos se enojan con Dios, dejan de orar, dejan de ir a la iglesia, dejan de estudiar la Biblia y se les amarga el espíritu contra Dios porque Dios no obró de acuerdo a lo que ellos deseaban. Eso es egoísmo. Se me está acabando la batería. Esperen un poquito, voy a conectar mi laptop. Entonces, hermanos, aquí vemos que estos muchachos, queridos hermanos, tienen una actitud madura. Ellos van a permitir que Dios sea Dios y escoja Él para ellos lo que Él ve que es bueno. ¿Y si no? ¿Y si no qué? Y si no, dicen, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos muchachos no necesitaron gritar, no necesitaron hacer nada. Se pararon ante el rey y con plena serenidad le hablaron mirando a los ojos, sin temor alguno del rey, hermanos, porque ellos temían a Dios, y el que teme a Dios no teme al ser humano. Por eso dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios. Si tú no aprendes a temer a Dios, tú vas a temer al ser humano. Le vas a tener miedo a tu jefe, que te eche si le pides el sábado. Le vas a tener miedo de quedarte sin dinero si das el diezmo y no vas a poder comprar. ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Si se me quedo sin trabajo, ¿qué pasa? Hermano, si tú temes al Dios del cielo, entonces el Señor, Dios del cielo, te va a cuidar y va a proveer y te va a guiar. Él nunca te abandonará. Pero aquí parece que a estos muchachos Dios los abandona. Todas las circunstancias dicen de que Dios no los está cuidando, están ante el rey. Ahora los van a echar al fuego. ¿Dónde está Dios? Si estos muchachos han servido a Dios, le han sido tan fieles. Miren en Babilonia, no comieron, no tomaron, no se doblegaron a las enseñanzas, se han mantenido fieles. ¿Cómo es que Dios no los defiende? Este Dios es un Dios malo. Pero es que Dios tenía un propósito, hermanos. Permitió que estos muchachos fueran
echados al horno de fuego. El Dios del cielo permitió que estos muchachos fueran al horno de fuego, muchachos buenos. Sí. ¿Por qué? Porque los iba a usar para manifestarse ante los ojos del rey, y él mismo vino a defenderlos en el horno de fuego, y él se apareció al lado de ellos, hermanos. ¿Qué hubiera ocurrido si estos muchachos se hubieran doblegado y se hubieran sometido a la autoridad del rey, y ahí atemorizados hubieran ido y adorado la imagen? Porque si no, nos van a matar. Nunca habrían visto al Dios del cielo defendiéndolos en frente del mundo. Y eso es lo que ocurre con la infidelidad. Cuando somos infieles a Dios, nunca vas a ver al Dios del cielo manifestándote en tu favor. Nunca vas a ver las respuestas a las oraciones tan maravillosas que habrías visto si te hubieras mantenido fiel y hubieras estado dispuesto a morir antes de ser infiel. Entonces ahí, el que vive así una vida, nunca cree de que Dios responde, nunca sabe si Dios está al lado de él. ¿Por qué? Porque no puede, pues sí, no le permite a Dios. Dios nos guía hasta el punto, hermanos, muchas veces, que pareciera que estamos en las horas más terribles y que va a ocurrir lo peor. Y somos probados a lo máximo. Y ahí es cuando Dios abre el mar rojo. Ahí es cuando Dios detiene el sol. Ahí es cuando, hermanos míos, Jesús se manifiesta en el medio del fuego. Dios siempre, siempre, o muchas veces se manifiesta en lo último. Entonces hemos de aprender a esperar en Dios y a no permitir que las circunstancias destruyan nuestra fidelidad y nuestra fe, hermanos. Vamos a dejar el estudio ahí y vamos a volver a él la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Porque la próxima semana estudiamos entramos al tiempo de gran angustia. Aquí estamos en el tiempo de angustia. Comienza con la marca, con la imposición, así con la formación de la imagen de la bestia. Comienza ahí el tiempo de angustia porque llega la hora de la crisis para el pueblo de Dios. Y eso, entonces, durante este periodo está ilustrado aquí el gran pregón de los 3 ángeles, la gran batalla final, el derramamiento del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios es traído, es hecho público, todo el mundo se va a centrar en el pueblo de Dios, vamos a llegar a ser enemigo número 1. Pero esto nos va a Dios permitir y testificar ante los jueces, ante los reyes, los principales del mundo van a conocer nuestro mensaje. Y luego avanza el tiempo de angustia, hermano, el tiempo de angustia, vamos a ser condenados y luego condenados a muerte. Cuando venga la condenación a muerte, entonces ya se pasó el cierre de la gracia y entramos en el tiempo de gran angustia. Angustia que como nunca fue antes. Es para el mundo y para el pueblo de Dios. Pero yo quiero mostrarte que el pueblo de Dios tiene plena paz. La angustia no es para ellos. Ellos no están en angustia. Hay una experiencia nomás donde viene la angustia, que es el tiempo de Jacob. La angustia de Jacob. Ese es el tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios aquí tiene angustia física. A lo mejor ya no tienen que comer, van a estar en calabozos, a ver la tristeza de haber visto a sus amigos y hermanos muertos como mártires. Ese es el tiempo, pero dentro de sí mismo, plena paz, plena confianza en Dios. Esa es la actitud de estos muchachos. Pero el mundo sí va a estar en angustia. Ahí sí que va a haber angustia, hermanos míos. Imagínense un tiempo donde miles de ciudades serán destruidas, dice la hermana de White. Van a haber enfermedades de tal magnitud que ciudades completas que eran populadas quedarán casi sin nadie, dice la hermana de White. Va a haber revolución, guerras civiles. Viene un estado, hermanos míos, terrible. El mundo va a quedar, va a haber guerra, seguramente va a haber una tercera guerra mundial. Va a haber terrible. El mundo, dice la hermana White, de que no hay lápiz que pueda describir la situación del mundo durante las 7 plagas. No hay manera de describirlo con palabras humanas. El mundo va a estar en angustia. El pueblo de Dios, nosotros, hermanos míos, vamos a tener la paz de Cristo en nuestras vidas. Nuestro pan y nuestras aguas serán seguras cuando el mundo se estará muriendo de hambre y de sed. Así que no hay que tener temor, lo vamos a ver la próxima semana.
el tiempo de angustia es de bendición para el pueblo de Dios.